Cambiar de tema, ya tenemos a nuestro primer invitado, es al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Debutando en el segundo periodo. Segundo periodo. Y último, ¿no? O sea, y último, no hay. Sanamente no hay reelección en la Universidad de la República. Perfecto. Bueno, ¿y qué puede cambiar en la impronta de una primera gestión de un rector y en función de ya el conocimiento y el diagnóstico de los cuatro primeros años, lo siguiente? Y yo le diría, en primer lugar, el contexto. Los primeros 4 años estuvieron asignados por algo que ninguno de nosotros esperábamos, que fue el COVID. Por lo tanto, me gusta decir que hace 4 años atrás pensé que iba a jugar un partido de fútbol friccionado. Abrimos la puerta y estamos jugando al básquetbol, porque nos habían cambiado todas las reglas de juego. Muy gráfico el ejemplo. Por lo tanto, creo que mucho de lo que hicimos en los últimos 4 años tuvo que ver con la respuesta de la universidad en el marco del COVID, para sostener a los estudiantes, para aportarle capacidades al país que necesitaba para transitar esa eventualidad. Esperemos que los próximos 4 años sean años, entre comillas, más normales. O sea, quizás lo que la universidad o la gestión que te habías imaginado al comienzo de todo esto. Por supuesto que lo afectó. De todas maneras, la Universidad de la República en estos 4 años, aún a pesar de la pandemia, hizo modificaciones muy importantes. Creamos una facultad, la Facultad de Artes, otro centro universitario regional en el noreste del país. Estamos avanzando. El año que viene vamos a estar inaugurando 4 carreras nuevas también en el interior del país. Por tanto, no es que la Universidad de la República se detuvo y solamente atendió la coyuntura, pero sí, objetivamente, como a todos, nos afectó el funcionamiento global de la institución. Esperemos que los próximos 4 años, que de todas maneras son años particulares, porque coinciden con la última rendición de cuentas de esta administración de gobierno, las elecciones nacionales y el primer presupuesto quinquenal. ¿Sí? Claro. Y ahí se termina el rectorado. Por lo tanto, voy a estar discutiendo el presupuesto quinquenal para la próxima rectora de la Universidad de la República. Y bueno, y justamente en esta última rendición de cuentas, el tema universitario y tu capacidad de negociación y de incidencia estuvo a prueba. Bueno, yo creo que si uno hace un balance de lo que sucedió en la discusión parlamentaria, independientemente de que los recursos siguen siendo insuficientes para atender algunas necesidades de la Universidad de la República, a mí me gusta destacar que en una clave de diálogo político y de democracia deliberativa, todas las bancadas parlamentarias reconocieron lo que la Universidad de la República ha hecho en los últimos años y la necesidad de apuntalar algunos programas de la institución. Estamos terminando esta discusión parlamentaria, posiblemente con 2 noticias: un refuerzo presupuestal para el Hospital de Clínicas, que lo necesita, y un refuerzo presupuestal vinculado a sostener la enseñanza de grado, porque una excelente noticia para Uruguay es que tenemos 5.000 estudiantes más por año de lo que teníamos antes de la pandemia. Sí, pasamos de 16.000 estudiantes que ingresaban. ¿De grado? De grado. Pasamos de entre 16 y 17.000 estudiantes que estaban ingresando en la Universidad de la República en el 2019 a 21.000, 22.000 estudiantes en 2022 y también sucedió en el 2021. Eso requiere más horas docentes. Acá no hay realismo mágico que sostenga la posibilidad de atender con la misma cantidad de recursos 5.000 estudiantes más. Son más diversos, provienen de hogares con contextos distintos, bienvenidos sean. Pero bueno, el Parlamento yo creo que asumió este mensaje como algo importante, junto con el interior, que de vuelta hemos conseguido algunos recursos para apuntalar algunos programas. Dicho de otra manera, vamos a seguir desarrollando algunas políticas, quizás no a la velocidad que nos interesaba hacerla, pero por lo menos tenemos algunos pulmones que nos permiten seguir funcionando. ¿Cuál es el motivo por el cual ingresan estos 5.000 nuevos? Porque es curioso, ¿no? Es un número importante. Yo diría que hay una mezcla de factores. Todavía estamos por discernir exactamente qué fue lo que pasó en los últimos años. Veníamos creciendo, pero es cierto que el 2021 y el 2022 hay un cambio de nivel importante. Algunos factores tienen que ver con las propias políticas de la Universidad de la República, el desarrollo en el interior. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que no iban a venir a Montevideo. Oferta en el interior. Claramente. Está bien. Otros factores tienen que ver con la coordinación con ANEP. Tenemos instancias de coordinación con ANEP, yo diría que funcionan más aceitadamente en la transición educación secundaria, Universidad de la República. Y otros factores que algunos mencionan, yo soy bastante escéptico a pensar que es un factor relevante, tiene que ver con la virtualidad durante la pandemia. Y soy escéptico porque en realidad el incremento de la matrícula está sucediendo en todo el territorio nacional, no que esté sucediendo en algunas áreas en particular, ¿verdad? Pero es interesante. Igual lo de la coordinación parecía de perogrullo, algo que en principio era muy fácil y se podía haber instrumentado antes, ¿no? O sea, como que hay una cantidad de iniciativas que están quizás a mano y no se toman. Y yo diría que hay algunas iniciativas que de alguna manera tenemos que mejorar el funcionamiento del sistema. Lo he dicho muchas veces. Mi percepción de la Universidad de la República es una institución que tiene que estar inserta en un sistema de educación público. No es una institución aislada ni del país ni del resto del sistema de educación. Por tanto, tenemos que mejorar nuestro grado de coordinación con ANEP. Hemos hecho varias
intentos de ampliar los espacios de coordinación. Hay algunas cosas que funcionan muy bien. El campus en Rivera. En Montevideo a veces lo olvidamos, pero en Rivera es un caso muy emblemático donde tenemos un campus conjunto entre todas las instituciones de educación pública del Uruguay, ¿sí? Que compartimos recursos. No tenemos un salón de actos para cada institución, ni tenemos 4 bibliotecas. Claro. Son, yo diría, señales en la buena dirección. Nos falta avanzar. De mi parte estoy convencido que una de las cosas que tendríamos que lograr hacer es tener hasta cargos conjuntos entre las instituciones públicas. ¿Qué necesidad, por ejemplo, en el interior del país, podríamos tener cargos que estén financiados simultáneamente por ANEP y Universidad de la República para atender? ¿Qué cargo? Y profesores de matemáticas, de biología, bien. que atienden los procesos de inicio a la formación terciaria, tanto sea en ANEP, en formación docente, en la UTU, con las ofertas terciarias de la UTU. Bueno, y en ese sentido la coordinación con ANEP será importante en esta discusión de la reforma educativa, ¿no? Porque si abarca los bachilleratos, el ingreso a la universidad va a tener que ver también con estos cambios que va a haber en la educación. Y con el nivel con que se dice que Exacto. ingresan, que llegan a la universidad desde secundaria. Y los requisitos que tienen algunas carreras para entrar. Bueno, eso sin duda va a requerir espacio de coordinación importantes porque justamente nosotros tenemos parte de nuestra oferta educativa, tiene bachilleratos habilitantes. Esos bachilleratos habilitantes, en la medida que haya cambios en secundaria, requieren un marco de coordinación con la ANEP. Y esto quiero ser muy claro, siempre respetando y reivindicando la autonomía de la ANEP en lo que es su rol específico en este caso. Pero obviamente las transiciones tenemos que coordinarlas. ¿Lo están haciendo? Todavía, en este caso no. Con respecto a la reforma educativa, no hemos avanzado con ANEP en este plano, pero está previsto que tengamos que hacerlo a la brevedad. ¿Y hay carreras que corren riesgo por falta de presupuesto? A ver, de vuelta, la Universidad de la República no ha discontinuado en la historia ante eventos presupuestales complejos carreras, pero objetivamente no lo hacemos en igualdad de condiciones que lo hacíamos antes, ¿sí? Acá el problema no es la calidad de la enseñanza. Lo que ofrece la Universidad de la República, y la prueba base más importante es los egresados de la Universidad de la República cuando salen del exterior, no conozco un comentario, he tenido dificultades porque el nivel de formación no ha sido adecuado para poder aprovechar un posgrado, ¿sí? El problema es el grado de autonomía de los estudiantes. Un estudiante que tiene cierto grado de autonomía, con la disponibilidad de recursos docentes y pedagógicos que la institución le brinda, está en condiciones de acceder a una buena formación. Estudiantes que vienen con mayores dificultades de formación o con contextos familiares donde no hay, por ejemplo, otros universitarios, requieren otra estructura de apoyo. Por eso para nosotros los recursos son importantes en este plano, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no es simplemente colocar más conocimiento a disposición, sino ayudar y colaborar en los procesos de inserción y de tránsito a la vida universitaria, en un problema que es mundial. La desvinculación y el abandono a nivel de educación terciaria superior es un problema claramente global, pero nosotros tenemos la obligación como Universidad de la República, como principal ente autónomo dedicado a la educación superior, de desarrollar herramientas que le aseguran a todos el derecho a la educación ¿Y ese superior. apoyo por dónde va? Porque no es un tema de que haya más docentes, entonces, porque el docente lo que hace es dar la información. ¿Por dónde va ese apoyo? Yo diría docentes también, porque no es lo mismo acceder a una clase donde tengo 150 estudiantes y 2 docentes, No, claro. que tener la posibilidad de tener docentes que logran acompañar al estudiante en esos procesos iniciales de la formación. Más allá de docentes, ¿qué otra cosa? Y becas, los estudiantes están pidiendo más becas, claramente hay aumentos muy importantes de la solicitud de becas a la Universidad de la República en los últimos años, lo cual es un reflejo de la mayor diversidad de nuestros estudiantes, porque hasta el 2019 no había una tendencia al aumento en la cantidad de becas. Este incremento de la matrícula vino también asociado con un incremento en la solicitud ¿Y de en becas. este presupuesto de reducción del dinero para becas? Hubo no? en el año pasado y el anterior, Ajá. pero de todas maneras esas inyecciones de recursos que brindó el Parlamento apenas nos dio para compensar el incremento en la demanda. Estamos todavía cerca, hay un 50% de estudiantes que no podemos atender, que nos solicitan becas y que necesitarían becas en la Universidad. Lo que sigue reclamando de la integralidad universitaria es el aumento de los sueldos, ¿no? De los docentes que justamente convocaron ahora a un nuevo paro, una nueva movilización para este miércoles. Dicen que son los más bajos de todo el continente. De la los región. sueldos. A ver, Sí, de la región, por lo yo menos. diría, los sueldos de docentes de la Universidad de la República en este momento, inclusive comparado con la región, claramente están por debajo, muy por debajo de Chile y de Brasil. Estamos hablando de universidades públicas, e inclusive de Argentina cuando corregimos por poder de compra. Obviamente Argentina está en el medio de ciertos caos cambiarios, la comparación es más difícil, pero cuando corregimos por poder de compra estamos inclusive algo por debajo de Argentina. Por tanto, esto es un problema para el país, porque los jóvenes con 25, 30 años que terminan su formación de doctorado en Uruguay y en el extranjero, bueno, pueden tener posibilidad de insertarse también en la región de forma muy dinámica. Pero además somos de los más bajos del Uruguay. Los sueldos de la Universidad de la República, dado el nivel educativo de los docentes,
son los más bajos que paga la Administración Central y que paga también el resto del sistema público de educación. Entonces, por tanto, eso es problemático. ¿Cómo se fijan? ¿Quién fija los sueldos? ¿La propia universidad? No, la escala salarial lo fija la Universidad de la República, pero con los recursos que tiene. Hoy sería absolutamente imposible aumentar los sueldos, salvo que lo que hagamos es aumentar los sueldos y reducir la cantidad de docentes, cosa que creo que va en el sentido contrario de sostener a los jóvenes que están ingresando a la Sí, institución. o sea, hacer menos gasto en infraestructura, que también es necesaria Exactamente. para volcar los salarios. Exactamente. ¿no? Y bueno, o construir menos en el interior, o decir, Claro. bueno, lo que hago es, pongo el freno de mano, no avanzo más en las ofertas del interior y lo que hago es empezar a compensar esta situación salarial, ¿verdad? Está bien, pero las movilizaciones de hoy, por ejemplo, estas que mencionaba Jimena recién, por este tema de los sueldos, ya la rendición de cuentas pasó. ¿Hacia quién va dirigida esta protesta? El problema que se dio, que creo que fue una decisión absolutamente infortunada en el proceso, es que la Universidad de la República fue la única institución pública que no fue convocada al ámbito de negociación colectiva previo del envío del proyecto del Poder Ejecutivo al Parlamento, del proyecto de rendición de En cuentas. aquella instancia cuando se convocó a COFE y a ANEP. ANEP. Y ANEP y sus gremios. Entonces, nosotros nos enteramos por la prensa, cuando se emite el mensaje del Poder Ejecutivo, que la hipótesis que manejaba el Poder Ejecutivo es que el aumento salarial iba a ser igual al que fue acordado con los gremios de ANEP, con la ANEP y el Poder Ejecutivo. Pero la Universidad de la República no tuvo una instancia propia al respecto. Luego fuimos convocados cuando ya el proyecto estaba en el ámbito de la parlamentaria y hubo una reunión en el medio del proceso donde por un mes no se volvió a convocar por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, lo que está sucediendo es que el miércoles hay de vuelta a negociación colectiva. No está cerrada la negociación colectiva en la Universidad de la República. Es el único ámbito donde la negociación colectiva no está cerrada. Entonces, esa es la situación que te da. Y con cierta O sea que estas movilizaciones son en función de esa instancia de negociación colectiva. Y que además ha generado mucha fricción y malestar porque, bueno, hay una sesión de cierto destrato. En el resto del sector público fue convocado a una negociación colectiva. Los docentes y funcionarios de la Universidad de la República no tuvieron esa instancia previa. O sea, en estas instancias de negociación colectiva, entonces, podría llegar a generarse un cambio en lo que tiene que ver a nivel salarial. Y, bueno, o sea, se habilita esa posibilidad. Yo creo que hay un espacio restrictivo porque en realidad el presupuesto ya el está. presupuesto, eso es la parte más Hay que compleja. sacar de en otro realidad. lado. Más que negociación colectiva, lo que hubo en algún sentido, propuesta de un contrato de adhesión. Adhiéranse a lo que ya firmamos con ANEP y ustedes van a tener este aumento salarial también. Pero no hubo esa instancia de negociación colectiva. Bien. Entonces, la oferta que hay hoy arriba de la mesa es básicamente esa y el malestar tiene que ver con, bueno, ni siquiera se incorporan algunas partidas que tiene ANEP para los sueldos más bajos, que la Universidad de la República también está reivindicando alguna partida de equiparación salarial. Rodrigo, cambiándote un poco, ¿quieren seguir hablando? Una sola cosa vinculada a esto. ¿El rector de la universidad está de acuerdo con las ocupaciones? El rector de la Universidad de la República entiende que no tiene que opinar sobre los instrumentos que usan los gremios para la protesta, lo que creo que en una sociedad democrática, en la medida que se respeten ciertos procesos, las protestas es parte de la vida institucional. Y ha sucedido desde la apertura democrática de la fecha. Yo siempre digo, me tocó como estudiante en los 90, me tocó en el 2000, cuando era docente. Esto es parte de la vida institucional y hay que verlo con esa tranquilidad. Con una aclaración, no estamos en ningún escenario de pérdida de calendario académico, ¿verdad? Ningún escenario de esa naturaleza se está manejando en este momento. Cambiándote de ángulo, la información. Vista la acumulación que hay de estudiantes en determinadas carreras, ¿no? Que es un clásico, ¿no? de nuestra educación, ¿no? ¿Qué opinás de la matrícula, vos, por ejemplo? ¿No? De la matrícula. ¿El cobro de matrícula? Sí, de la matrícula que se pueda fijar un coto o un... Digo, hay tantos oficios... ¿Como filtro? Sí, hay tantos oficios hoy que están descuidados y la UTU tiene toneladas de oficios. O sea, cada vez es más difícil encontrar un carpintero bueno, cada vez es más difícil encontrar un tapicero bueno. O sea, están muy volcados a las carreras universitarias y de grado, ¿no? Como son abogacía, como medicina. La fijación de una matrícula ¿es algo que se está pensando? Yo te diría, eso iría contra la corriente de lo que está sucediendo en el mundo. Yo sé. Entonces, en primer lugar, porque Uruguay tiene muy pocos estudiantes universitarios en la conversión internacional. A veces hay una idea de que hay demasiados estudiantes en la Universidad de la República, pero cuidado, los países de la OCDE tienen el 50% de los jóvenes terminan con una carrera de grado. Argentina y Chile están por encima de nuestros promedios. Pero tiene matrícula. No, tiene Argentina no tiene matrícula. Entonces, no tienen asignaciones. Y tampoco Chile. Chile lo que tiene son mecanismos de asignación a instituciones por carrera. ¿Y eso qué diferencia tiene con la matrícula? No, lo de Chile. Sí, por ejemplo, ¿hay un cupo? Hay cupos por institución, lo cual no quiere decir que una persona que quiera estudiar economía puede ser que no lo estudie en la Universidad de Chile, pero lo va a estudiar en otra universidad. Está bien, bien. Entonces, el punto central es, y aquí creo que hay que ser bien cuidadoso, en el mercado de trabajo lo que señala que los títulos más valorados son los universitarios, no son de otros oficios.
Mi hijo es doctor. Sigue funcionando. funcionando. sigue En todas las profesiones, verdad. por supuesto, algunas más que otras. Sí, claro. Pero la tasa de desempleo de quienes egresan a la Universidad de la República es prácticamente la mitad del promedio de la sociedad. El ingreso a veces está por encima del doble. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cosa constitutiva que es el Uruguay sigue teniendo un problema de carencia de profesionales en estas áreas. Más aún, no podemos pensar el siglo XXI sin un incremento muy importante de la cantidad de egresados universitarios en el país. No vamos a perder un tren, vamos a perder varios trenes si recorremos ese camino. El otro tema tiene que ver con la asignación por carreras. La asignación por carreras de los estudiantes no es muy distinta de lo que sucede en el mundo desarrollado, pero también hay que hacer una salvedad. Hay herramientas de política que nos faltan a nosotros. Permítanme poner un ejemplo. Uno de los lugares donde más aumentó la matrícula en los últimos años es la Facultad de Ciencias. Sí. Yo festejo y todos festejamos Sí, de que haya claro. más jóvenes con vocación científica. Es una de las áreas donde hay más problemas para inserción laboral en el sector privado y público. Claro. Fuera de Parece la absurdo. Universidad de la República. Me parece absurdo. ¿no? ¿Sí? ¿Qué está faltando? Otras herramientas políticas que incentiven la inserción en el entretejido social y productivo de egresados de ciencias. Se van al exterior. Se va al exterior y les va muy bien. Muy bien. Ahora, yo digo, ¿Uruguay tiene que festejar esto? Por supuesto que sí. Pero tenemos que tener la responsabilidad política e institucional de desarrollar instrumentos que le permitan desarrollar su creatividad en Uruguay y no solo en la Universidad República o en instituciones socias como puede ser el INIA o el Pasteur. ¿Por dónde irían esos instrumentos? Bueno, hay que organizar. Yo creo que, en primer lugar, el propio Estado. El Estado fuera del ámbito universitario contrata muy pocos investigadores. ¿Sí? Las propias empresas públicas no tienen espacios muy claros definidos de investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, si las propias empresas públicas, que son potentes desde el punto de vista financiero, no lo hacen, el sector privado lo hace menos todavía en Uruguay. Entonces, nos está faltando una pata importante para desarrollar Uruguay en este plano, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que es diversificar las plataformas de inserción institucional de los egresados universitarios. Arín, gracias por venir. Un gusto recibirte. Por favor, muchas gracias por Gracias. la invitación.